Con nosotros la exministra de Agricultura, Fabiola Muñoz. ¿Cómo le va, Fabiola? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Al tiempo. Así es, a los tiempos. ¿Qué le ha parecido esta segunda reforma agraria tal como ha sido lanzada? Se ha quitado la palabra expropiación con la que se condujo la primera. Hay quienes dicen que esto es fuego artificial, que no tiene necesariamente un horizonte enfrente. Hay, sin embargo, anuncios concretos como un gabinete de desarrollo agrario, franja de precios, ¿no?, planta de fertilizantes, servicio civil agrario para jóvenes universitarios, fondo mujer rural, créditos para agricultores. ¿Le ve usted eso, horizonte o no? A ver, la primera cosa que creo que es importante resaltar es que se le dé importancia a la agricultura familiar. Ya. Yo escuchaba a Clímaco Cárdenas hoy día diciendo, además es amigo mío, diciendo que es el primer gobierno que le da importancia a esto, y yo le escribía después diciéndole, oye, no seas injusto. Conmigo trabajamos con ustedes mismos y se aprobaron varios proyectos de ley que impulsaban el tema de la agricultura familiar. Entonces, siempre será una buena noticia poner en valor el trabajo de miles de hombres y mujeres dedicados a la agricultura familiar. Pero creo que la forma como se está planteando esta segunda reforma agraria no ayuda, porque ¿por qué? Si aprendimos algo de la primera, es que necesitamos de todos y de todas para sumar hacia la agricultura. ¿Y por qué no suma este? Dividirnos. Porque el discurso que se está teniendo divide. Aquí, digamos, a diferencia de la primera, no tenemos esta situación de patrones, no tenemos esta situación de hacendados, que era una situación injusta porque habían un montón de derechos que no se respetaban, la tierra, etc. Pero ahora más bien lo que tendríamos que lograr, y hay ejemplos interesantísimos de alianzas entre pequeños y grandes. Y nuestra agricultura es una agricultura muy diversa. Entonces, creo que es muy importante tener un discurso que más bien genere los incentivos correctos para que todos y todas nos sumemos. Por ejemplo, el sector financiero es clave. No solo pensar en un banco del Estado. O sea, un solo banco del Estado, por más plata que le pongas, no va a poder resolver el problema del acceso a financiamiento que requieren los productores a nivel nacional. Detengámonos ahí. El Banco Agrario, Agrobanco, ¿han funcionado en la realidad o no? A ver, hay cosas que han funcionado y la mayoría de ellas, de otras cosas, no han funcionado. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que yo quiero agradecerle a los agricultores con los que yo me reunía en el ministerio, es que rompieron una idea que yo tenía, que los agricultores no querían pagar, ¿no? Ellos más bien me decían, nosotros queremos pagar, pero ¿sabe cuánto es la tasa de interés para un pequeño agricultor de un préstamo? 40%. No. O sea, ¿qué pequeño agricultor en este país va a poder acceder con una tasa de una caja rural o de una banca informal o lo que fuera con 40%? Entonces, necesitamos generar los mecanismos. Pero no basta con que tengamos un banco, por más repotenciado que se quiera tener Agrobanco, por ejemplo. Necesitamos que todo el sector financiero entienda mejor al sector agrario y además incorporemos un tema que a mí me parece fundamental y que no está presente en la discusión, que es el tema de una recuperación económica post-COVID, ¿no es cierto? Claro. Pero con este tema del alineamiento con la agenda ambiental. Porque recordemos que la principal causa de generación de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú es justamente el cambio de uso del suelo, o sea, una agricultura desordenada que quita bosque, por ejemplo, ¿no? Y que lo que hace es generar emisiones. Ahí necesitamos mirar los ejemplos exitosos que tenemos en el Perú de articulación entre los pequeños y los grandes. Los de mango, los de café, los de cacao, los de espárrago. La gran mayoría de productores son pequeñitos. Claro, tenemos los grandotes, que son muy importantes y que algunos de ellos están articulando y jalando a pequeños
pero hay que generar incentivos para que Claro. ese movimiento de articulación crezca. Pero eso no se, digamos, no se hace notar, ¿no? No se pone el énfasis o no se pone el acento, porque en todo momento lo que se señala es el Estado la va a poner. El Estado la va a poner. Entonces, ¿cuánto va a costar eso? Por eso, hay tres cosas que a mí me parece fundamental señalar acá, ¿no? Ya hemos aprendido que en estos procesos, primero hay que tener claridad de que son procesos de largo plazo. O sea, pensar que una reforma agraria, como se está planteando, la va a concretar un ministro, un gobierno, no es realista. O sea, lo que tenemos que sentar son las bases de un proyecto país más inclusivo, donde la agricultura familiar tiene una política de desarrollo. Me parece importante involucrar otros sectores, pero, por ejemplo, creo que es un error involucrar solo a los sectores productivos o sociales y no incorporar un ministerio como el Ministerio de Ambiente, que tiene muchísimo que decir con estos temas, ¿no? Lo segundo, yo he discutido mucho con mis amigos de Conveagro, porque yo creo que no es una cuestión solamente de la plata que hay que ponerle al Ministerio de Agricultura. Siempre los sectores necesitan más recursos, pero lo más importante es que la plata que se pone en otros sectores que son claves, como por ejemplo el Ministerio de Transportes, esos recursos que se usan en caminos o en gobiernos regionales o gobiernos locales, se usen para potenciar los mecanismos de acceso a los mercados de los pequeños productores. Eso. Y ahí hay que lograr articular, no dividir. Y además, no es que la plata tiene que entrar a agricultura. Exacto. Se divide, hay un tufillo de división, es verdad. Se habla de hacendados cuando, no sé, hacendados como los de antes, no se ve. Y también es llamativo que se haya hablado o se haya anunciado de la industrialización de la coca, ¿no? Cuando hay otros productos, qué sé yo, café, cacao, mire lo que se hizo en el Huallaga, ¿no? Cómo se transformó el Huallaga. Entonces se le da un énfasis a la industrialización de la coca cuando ya pues, o sea, ya sabemos a dónde va a parar buena parte de la hoja de coca, ¿no? Mira, qué bien que lo mencionas. Ayer, por ejemplo, ha sido la clausura del Salón del Cacao y el Chocolate. Tuve la oportunidad de encontrar a muchos productores, me he alegrado con sus logros. Justamente tengo, por ejemplo, este chocolate de los ayánicas, que Mito N, ¿no es cierto?, productores ayánicas produciendo un cacao de calidad, la gente de mujeres de diferentes lugares del Perú, la gente de Juan Laura, todos son productores, Amazonas Trading, cacao, y están en Ucayali, en Amazonas, en Cusco, en el BRAE, ¿no? La gente de Madre de Dios me enseñaba su nuevo producto de NIPS de Copoazú, ¿no? Una cosa maravillosa. O sea, esos son los ejemplos que tenemos y son miles de hombres y mujeres. Pero eso hablaba no se ha con un destacado, amigo pues. ahora. Eso no se ha destacado ayer. Hablaba con un amigo ahora de lo que está pasando con la palta, ¿no? Tenemos un boom de pequeños productores de palta en toda la zona altoandina que están empezando a generar un valor increíble asociándose con empresarios que les compran la palta. Uno de los retos grandes que tenemos que tener como país es enfrentar la informalidad y enfrentar justamente el problema que tenemos de los acopiadores, que son los que realmente, ¿no es cierto?, le quitan en mucho la ganancia a los productores. Esos canales de comercialización son cosas en las que hay que trabajar, pero eso, por ejemplo, no se resuelve solo diciendo que el Estado va a comprar los productos, porque el Estado no puede comprar todos los productos. Es que así y por sonó. otro lado, así sonó. Los mercados, por ejemplo, yo compro en una agroferia campesina porque me da la seguridad de comprarle directamente al productor. Correcto. Pero no es cierto que todos los productores van a poder entrar a agroferias campesinas o venderle al Estado. Entonces necesitamos realmente sentarnos a discutir, ok, ¿qué porción podría captarse de esta manera, de esta otra, y buscar otros mecanismos? La innovación es un tema que no se ha discutido. Somos centro de origen, por ejemplo, del cacao, y no estamos avanzando en la línea de investigación
Ahí hay una brecha enorme. Si queremos que nuestros productores tengan acceso a mejores mercados, son los temas que tenemos que discutir. Y finalmente, no es una buena idea generar espacios que nos sigan dividiendo. Yo luché mucho dentro del ministerio por tratar de sentar en un mismo espacio a los pequeños, los medianos, los grandes, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Producción. Una cosa que logramos fue tener una mesa de trabajo en conjunto con los pequeños agricultores y los sectores. Y una cosa que sí creo que hay que reconocer ahora en este gobierno, y eso creo que hay que decirlo, es que el ministro Franque, en Economía y Finanzas, tiene una apertura mucho mayor para discutir estos temas de la agricultura que anteriormente. Y eso es algo positivo, no hay que desaprovechar la oportunidad. Claro. Fabiola Muñoz ha sido ministra de Agricultura y hablamos con ella sobre la así llamada segunda reforma agraria. Muchas gracias, Fabiola. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias además por la exhibición de esos productos, de esos pujantes productores que el gobierno debería considerar en su discurso, ¿no? No es solamente citar o parafrasear reminiscencias de lo que hizo Velasco en su momento, que lo hemos dicho en este programa el viernes, ¿no? La historia oficial lo único que se ha encargado es de demoler a Velasco, ¿no? Pero hay cosas en lo social que esta reforma agraria, que acabó mal, ¿no? Terminó mal, pero hay cosas desde el punto de vista social, reivindicaciones que se hicieron en su momento, ¿no? Pero ya estamos en otra, pues. Entonces, reeditar ese discurso y partir de ese ángulo pueda que sea un error. Miren las recomendaciones que ha hecho Fabiola Muñoz esta noche. Bien, el gobierno podría atenderlas, anotarlas, ¿no? Y abrir el discurso, modernizar el discurso, ¿no? Vamos a hacer la pausa rápidamente y regresamos con Yarek Tello, personero legal del Partido Morado, que ha logrado mantener su inscripción.